Buenos días a todos. Vamos a iniciar hoy con el capítulo 11 de Primera de Corintios. Entonces, si quieren buscar su Biblia allí, Primera de Corintios en el capítulo 11, y comenzamos con el versículo 1. Es muy interesante iniciar con el versículo 1, que es más como una conclusión de lo que viene diciendo anteriormente, ¿verdad? De no ser de tropiezo y la ley del amor. Y si hay algo que haga tropezar a mi hermano o mi hermana, aquí hablando en relación al ofrecido a los ídolos, ¿verdad? En la cultura de aquel tiempo, en medio de una cultura idólatra, pagana, inmoral. Y aunque no se juzga la libertad, ¿verdad? Eh, por lo que otra persona estime, pues, o por su conciencia, eh, sobre todo es la ley del amor, que prefiero dejar de hacer algo que para mí yo tengo la libertad de hacerlo, la libertad de comerlo, sin ofender a alguien, sin ofender a Dios y sabiendo que, dice el Señor, son todas las cosas, del Señor es la tierra y su plenitud, y con acción de gracias lo tomamos, pero sin juzgar mi libertad que yo tenga para hacer ciertas cosas. eh, Prefiero entonces, si algo de lo que hago va a ofender a mi hermano o mi hermana, o va a ser causa de división o de tropiezo de alguien, entonces eh, prefiero no hacerlo, ¿verdad? Elijo no hacerlo, eh, no por causa de que esté incorrecto, no por causa de que no tenga libertad, sino por causa de que no quiero tropezar a un hermano que es débil quizá en ciertas cosas, ¿no? Y entonces este versículo 11:1 es más como conclusión de ese pensamiento, de esa enseñanza, más que inicio de la siguiente sección. Por eso ahí en sus Biblias o en muchas Biblias, el título de Atavío de las Mujeres viene en el versículo 2, ¿no? Como iniciando una nueva sección. Y ese es el tema que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es como el cierre del pensamiento anterior. Y esto es muy interesante porque cuando hablamos de términos de imitar actualmente, ¿verdad? Quizá hay diferentes acepciones o diferentes pensamientos alrededor de imitar. Alguien puede buscar ahí, el que tenga algún diccionario interlineal, la palabra imitar. En el griego, ¿cuál es la palabra imitar? Si la tienen ahí, porque dependiendo del contexto, pues puede ser como algo falso, ¿verdad? Algo como intento de falsificar, ¿verdad? Digamos que de ropa o reloj o alguna bolsa o lo que sea, una imitación pudiera ser como una copia mala o una falsificación o un intento de falsificación de algo original. ¿Alguien quiere leer o que haya encontrado en su interlineal cuál es la palabra? No escuché, no se escucha.
¿Alguien la tiene? ¿De qué versículo es, Rafa? 11:1. Aquí lo tengo. A ver, adelante, Martín. Dice, en el griego es mímetes. Y dice que significa seguir, imitador, seguir, imitador, imitar. Mímetes. Ajá. ¿Qué es lo que se escucha ahí? Ah, ya, gracias. Sí, la palabra es mimetes, ¿verdad? De ahí encontramos otras palabras en nuestro idioma, eh, como mimetismo, mímica, ¿verdad? Ajá, exacto, mimetes. Eh, y la idea bueno, aquí tienen otras cosas. Muy bien, gracias, Laura. Ejecutar algo a ejemplo o a semejanza. Ah, eso estaba interesante. A ver, lo que puso Laura. Ahí en los comentarios pueden ver lo que puso Gustavo y Laura, que dice ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Número 2 dice dicho de una cosa, parecerse o asemejarse a otra. Y número 3, hacer o esforzarse por hacer algo lo mismo que otro o según el estilo de otro. Eh, Quisiera que ustedes comentaran, dado lo que ya hemos estudiado, ¿verdad? Y en el contexto de la cruz, qué está diciendo Pablo? Pues lo que yo decía el domingo, por ejemplo, en la reunión de ser seguidores de Cristo. Eh, ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? ¿Debemos de seguir lo que Él hace o hacer lo mismo que Él hace? ¿En qué sentido estará Pablo diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, ¿verdad? Eh, Como una cadena de ejemplos, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Algunos comentarios antes de ir a continuar con otros versículos? ¿Algún comentario? ¿Qué piensan? ¿En qué contexto lo estará diciendo? O más bien, ¿cuál es el significado de mimetes, imitar, ser imitadores de mí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Nadie. Vamos ¿Cuál a era la ver. pregunta? La pregunta es cómo debemos de tomar esta lección. ¿Qué significa que Pablo diga, sed imitadores de mí, imítenme, hagan lo mismo que yo hago, así como yo hago lo que Cristo hace? O sea, yo soy imitador de Cristo. Eh, ¿qué querrá decir? ¿Es algo profundo? ¿Debemos de imitar su Bueno, conducta, sus palabras? bueno, lo que yo entiendo de esa frase es que debemos cumplir la palabra de Dios porque Pablo cumplía la palabra de Dios. Gracias, Mariluz. ¿Algún otro comentario?
Vamos a ver otros versículos. Por ejemplo, Mateo 11:29, si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Mateo 11:29. ¿Quién lo lee, por favor? Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gracias. Esas son palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Habla de un yugo, llevad mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y se pone como un ejemplo, un estándar, ¿verdad? En estos sentidos de humildad y mansedumbre. Luego alguien lea Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Aquí lo tengo, Filipenses 3:17. Adelante, Martín. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En nosotros, Pablo no solamente menciona su persona, pero menciona también a otras personas, colaboradores alrededor de él, que es ejemplo, una conducta, y dice, a mí y mirad a los que hacen, es decir, ponerlos en vida, algo digno de seguir, algo digno claro, de imitar, hacer lo mismo, ¿verdad? Y según el ejemplo que tenéis en los ejemplo, es como una plantilla, ¿verdad? Hoy en día, copiadoras muy fieles, casi a la perfección en finales. Anteriormente una copia se sabía porque era como un intento de ser lo mismo, pero claramente no era lo mismo, ¿no? Borroso, con tinta diferente, etcétera. Y la palabra ejemplo es justamente una plantilla, como un modelo, una plantilla para hacerlo una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, como una plantilla para copiar. Y Pablo aquí lo repite, ¿no? Sed imitadores de mí. ¿Alguien lea Primera de Tesalonicenses 1:17? Mientras leemos estos versículos, alguien puede ir preparando algún comentario al respecto, ¿no? Que estos versículos nos sirvan para tener más información y comentarlo. Alguien lea Primera Tesalonicenses 1:6 y 7. Lo tengo, Rafa. ¿Se escucha, Sí, Rafa? adelante, Víctor. Ok. Sí, sí. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Vean ahí que es como igual una cascada o una cadena de ejemplos, ¿verdad? Dice, ustedes de Tesalónica vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, ¿verdad? El ejemplo inicia en el Señor, luego Pablo y sus colaboradores, y luego los tesalonicenses, y luego dice, y de tal manera que habéis, ustedes tesalonicenses, sido ejemplos a otros, ¿verdad? ¿Qué puede pasar
cuando hay una copia de copia de copia de copia? Se vuelve... Adelante, Víctor. ¿Quién va a comentar? Sí, pues se vuelve como el juego del teléfono descompuesto, ¿no? La idea original es una y por ahí después de la cuarta, quinta generación o vuelta o persona que va siguiendo, ya la idea es totalmente diferente. Si nosotros en lo que nos enfocamos es en quien nos dijo, no en la idea original. Ahora, sí, claro, Víctor, imaginen cuántas generaciones han pasado desde que el Señor Jesucristo fue el ejemplo y luego los apóstoles o Pablo, sus colaboradores y luego los hermanos de una iglesia y luego como Tesalónica que fueron ejemplos en Macedonia y Acaya y el evangelio se fue extendiendo hasta nuestros tiempos. Entonces, mi pregunta va en el sentido de ¿seremos o qué tan cercanos estaremos como creyentes al ejemplo original, ¿verdad? O cómo hacer para que el ejemplo original no se degrade a través del tiempo. Son pensamientos, pues, y luego vamos a ver otros dos versículos. Uno es Primera de Timoteo 1:16, allá adelantito, Primera de Timoteo 1:16, si alguien lo quiere leer. Amén. El versículo anterior dijo que tú tenías... Primera de Timoteo 1:16, ¿no? Sí. Pero por esto fui recibido misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Sí, una y otra vez. Y uno más está en Primera de Pedro 5:3. Si alguien lo quiere leer, sí. Primera de Pedro 5:3. Amén. No, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ajá. Y Pablo también le dice a Timoteo que sea ejemplo a los creyentes, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Entonces, ¿cómo, cómo logramos o como creyentes, cómo tomamos este mimetes de Pablo? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Adelante, Martín. Gracias, pastor. Por ejemplo, hace rato que leíamos el versículo de Tesalonicenses, eh, el versículo 6 de Primera de Tesalonicenses 1, de tal man, el 7, perdón. Bueno, desde el 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Por ejemplo, en Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y ahí vemos un principio bíblico. Cuando andamos en el Espíritu hace morir lo terrenal en nosotros. Y entonces pueden ver a Cristo en nosotros, pueden ver a Cristo reproduciéndose en nosotros. Y nosotros no es que nos tengamos que esforzar por copiar o imitar a Jesús, sino que al andar en el Espíritu mismo reproduce la vida de Cristo en nosotros. Y vemos este ejemplo real en la vida práctica de los hermanos de Tesalónica, en el versículo 3 de Primera de Tesalonicenses 1, versículo 3.
Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y si vemos Primera de Tesalonicenses 1:3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, ahí está la fe, y del trabajo de vuestro amor, ahí está el amor, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El mensaje principal a la iglesia de Tesalónica es el arrebatamiento, la venida del Señor por su iglesia. Entonces vemos la fe, la esperanza y el amor, pero no como un principio a imitar, sino verdaderamente se puede ver a Cristo en estos hermanos de Tesalónica, Cristo reproduciéndose en nosotros. Cuando nosotros nos consideramos muertos al poder del pecado y a la ley mediante el cuerpo de Cristo y vivos para Dios, podemos ser la parte visible de Cristo a los demás. Segunda de Corintios 4:10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, ¿cómo ser imitadores de Cristo? Así como Pablo era imitador de Cristo, permaneciendo y descansando en Él, no sustituyendo al Espíritu de Dios por nuestras fuerzas para intentar copiar o imitar a Jesús, sino el Espíritu mismo produciendo la justicia de Cristo en nosotros. Gracias. Gracias, Martín. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, observación? No tuvimos el privilegio de ser cercanos, contemporáneos del Señor Jesucristo, digamos que eh, estando Él encarnado en esta tierra, ¿no? No lo vimos hablar, no lo vimos caminar, no lo vimos actuar, ni de Pablo tampoco. Otros sí tuvieron el privilegio de ser cercanos y contemporáneos. Lo que sí todo creyente necesita en ese proceso de crecimiento, de madurar, de crecer, de aprender, sí necesitamos ejemplos, ¿verdad? Creyentes maduros o hermanas maduras que enseñan a las más jóvenes, ¿sí? Varones en las iglesias que sean buenos padres, que sean buenos líderes, que sean maduros y en muchos aspectos los jóvenes creyentes o cuando somos creyentes jóvenes, eh, muchos de esos varones o esos varones nos sirven como ejemplo, aprendemos muchas cosas de ellos, ¿verdad? Y las mujeres jóvenes, las niñas aprenden de las señoritas creyentes, las señoritas aprenden de las mamás creyentes. Sin embargo, Pablo no está refiriéndose tanto a eso. Digo, sí, pero es más profundo, ¿sí? Porque un ejemplo humano puede ser muy bajo, o no sé si bajo, pero muy limitado, ¿sí? Seguir a una persona puede ser limitado y no es la meta. Eh, la meta es ser como Cristo, ¿verdad? Ser imitadores de Pablo, así como Pablo de Cristo. La meta y el original es Jesucristo. Entonces, en ese sentido, si queremos ser igual a Jesucristo, nos falta mucha información, ¿sí? No tenemos mucha información respecto a cómo era Jesús en otros aspectos. El Señor Jesús, digamos, eh, no tenía un matrimonio, no tenía hijos. ¿Cómo podríamos seguir su ejemplo al momento de poder conducirnos en medio del matrimonio o para con nuestros hijos? ¿Sí me explico? Sí, hay mucha información que nos faltaría en un manual de ser como Cristo. Tenemos cosas muy valiosas, pero nos faltaría mucho más información para poder ser o imitar a Jesucristo. Entonces, mi punto es, el ejemplo del Señor Jesucristo pudiera ser demasiado elevado y el ejemplo de seguir el ejemplo de creyentes podría ser muy limitado. Eh, la profundidad de este texto no es otra cosa más que la cruz,
justamente también lo que decía el domingo, cuando en Lucas el Señor Jesucristo dice, no puedes ser mi discípulo si no te niegas a ti mismo, ¿sí? Y ser seguidores de mí, no imitadores respecto a cómo hablo, cómo me comporto, más bien la conducta que surge de una persona que ha muerto a sí mismo. Filipenses 2 también es claro, que dice que tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Que siendo Dios no se aferró a eso, sino se humilló, tomó un cuerpo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo, ese es el camino. Ahí es donde debemos de ir, que es tomar nuestra cruz cada día y seguirle, morir a nosotros mismos, considerarnos muertos juntamente con Cristo. Ese es el camino. Pablo claramente en sus epístolas hablaba de ya no yo, sino Cristo en mí. Entonces, el creyente, para que pueda hacer esto que dice Corintios 10, de ceder su derecho y su libertad, ¿sí? Un creyente orgulloso y lleno de sí mismo, eh, si va a comerse un gran bistec o un gran pedazo de, no sé, un rico vacío o lo que sea carne, ¿verdad? Tomarse una copa de vino o ir al cine, eh, este tipo de cosas que a veces para algunos son tropiezo y para otros no, ¿sí? Si alguien le dice, oye, pero eso fue sacrificado a los ídolos o eh, tú sabes que mi papá fue alcohólico y por eso yo no tomo, ¿verdad? Una persona llena de sí mismo va a decir, pues ese es tu problema, porque yo tengo hambre y yo quiero comer y yo quiero tomar, yo quiero ir a tal lugar, ¿sí? Pero una persona que se considera muerto a sí mismo, gustoso por amor a su hermano, por amor a la iglesia, por amor al Señor y porque está muerto a sí mismo, puede negarse a sí mismo, ¿sí? No le va a costar trabajo negarse o dejar de hacer ciertas cosas de las cuales tiene libertad, tiene una conciencia limpia, pero muero a mí mismo, estoy muerto a mí mismo y entonces puedo dejar de hacerlo. ¿Qué piensan de esto? Adelante, Víctor, ¿quieres comentar algo? Sí, siento que este tema va mucho más con el corazón, como con el corazón de las personas, ¿no? Algunos pasajes que hablan de dar de gracia lo que por gracia habéis recibido. Por ejemplo, Efesios 4:32 que dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros. Entonces, es como el efecto de querer verlo o por la ley o por la gracia, ¿no? Sí, si lo queremos ver por la ley, pues jamás vamos a ser como Cristo, ¿no? O sea, ¿cuándo? Pero o sea, ni en sueños, pues, ¿por qué? Porque pues, es imposible, Él es perfecto y nosotros jamás podremos ser así. Sin embargo, toda la enseñanza, todo lo que Él nos mostró aquí en la tierra, y como comentaba Martín hace rato, nosotros dejándonos mover por el Espíritu Santo, eh, pues podremos el Espíritu Santo podrá hacer más bien a través de nosotros el hecho de ser misericordiosos, amorosos, perdonando, todo ese tipo como de cualidades de carácter, pues quizás se puedan ir formando, pero siento que va más como esa imitación del corazón de Cristo hacia los demás, pero entendiendo que ni siquiera por nosotros mismos podemos hacerlo. O sea, es el Espíritu Santo el que obraría a través de nosotros. No hay otra forma. O sea, en nuestra forma carnal es imposible que lo podamos hacer. Exactamente. ¿Sería este versículo algo como una utopía, se puede decir? Algo imposible de alcanzar, ¿verdad? Si no fuese la verdad de, de muertos
Rafa, se oye cortado, no sé si sea nada más conmigo o con todos, se oye cortado totalmente. Sí, sí, también aquí. Ya, Ya, Ahí ya se escucha otra vez. sí. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo alrededor de esto? Pensamiento, pregunta. Pues yo compartiría nada más que o sea, el conocimiento de esta información es importante, pues, o sea, alguien que no lo conoce, eh, seguramente el Espíritu Santo le va a mostrar en algún tiempo de la vida, pues, pero si una persona no conoce lo que dice la Biblia, va a ser más difícil que pueda, eh, o sea, humanamente sería más complicado eh, que pudiera vivir la vida del Espíritu. Sí, y no somos seguidores de personas o de líderes humanos o de pastores o de eh, personas carismáticas, digamos, ¿no? Que por su personalidad atraen a los individuos o a las multitudes. Si aprendemos de creyentes maduros en muchos aspectos, los jóvenes aprenden cómo ser papás o cómo ver a otros papás interactuando con sus hijos, con su esposa. Las jóvenes aprenden de las hermanas maduras, pero todo apunta a Cristo, ¿verdad? Eh, las personas creyentes que consideran su posición juntamente con Cristo, ¿verdad? Otros miran a ellos, pero lo que ven es a Cristo en ellos y nos alienta justamente a considerarnos de esa forma, ya no yo, sino Cristo en mí, ¿verdad? Y ese es el corazón de este tipo de textos, ¿verdad? Bueno, si no hay algún otro comentario alrededor de esto, entonces pasamos a la siguiente sección. Aquí puede ser un poco controversial. Eh, si quieren lo leo, o alguien lo quiere leer, que lea del versículo 2 al 16, 2:16. ¿Alguien lo lee, por favor, para todos? Primera de Corintios 11 del 2 al 16. Sí, por favor. Aquí lo tengo. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos.
¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Gracias. Bueno, aquí comienza esta sección y quizá también se acuerdan que habíamos comentado que hay alguna carta, alguna correspondencia previa que no tenemos y Pablo les dice, ustedes me habían escrito y yo les había contestado al respecto de estos temas. Parece que este era otro tema del cual los corintios habían consultado a Pablo en medio de la reunión, digamos, la congregación alabando al Señor o una reunión de adoración o de una reunión de la iglesia. Eh, Pablo establece primero el principio en el versículo 3 acerca de la autoridad delegada por Dios. Lo vimos ya también en alguna ocasión, pero dice el versículo 3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Esa es un principio acerca de la autoridad delegada por Dios. No tiene que ver con el valor de las personas, ¿verdad? Y tampoco tiene que ver con que los hombres son superiores a todas las mujeres, ¿no? No es superior el hombre a la mujer en el contexto social, ¿verdad? Sino particularmente en el contexto de la familia, del matrimonio, y no tiene que ver con el valor de las personas, sino con la función. También tiene que ver con la sumisión o el sometimiento voluntario. Lo primero dice que Dios es la cabeza de Cristo. Ahí entendemos que Dios es uno, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Eh, son iguales, digamos, que en autoridad o iguales en atributos. El Señor Jesucristo es Dios, sin embargo, Él se sometió a la voluntad de su Padre y entregó su voluntad a la voluntad del Padre, ¿sí? Hasta ir a la cruz. Entonces, el varón, de esa misma manera, se somete a la autoridad del Señor Jesucristo como cabeza en la familia, como cabeza en la iglesia. Y la mujer, la esposa, se somete voluntariamente a la autoridad de su esposo. ¿Sí? No habla en general que las mujeres tienen que estar sometidas a los varones, ¿sí? Sino en el contexto de el matrimonio. Aquí podríamos ir luego un poquito más en otros textos, pero Pablo lo menciona en el versículo 3 para poner el principio de todo lo que viene a continuación. Tiene que ver, yo creo, también con cuestiones culturales y por qué las mujeres tendrían que ponerse o no ponerse un velo sobre su cabeza, ¿no? Entonces menciona que el varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Dice, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Hay algunos comentaristas que mencionan que justamente en esa cultura de paganismo, de idolatría, de inmoralidad, y aquí en inmoralidad está incluida la parte de lo que hoy tanto se habla, que es el homosexualismo, el lesbianismo. Existía en ese tiempo este tipo de inmoralidades también en Corinto, ¿verdad? Y se dice que había
prostitutas en los templos, en los templos paganos, ¿verdad? Y esas personas se rapaban sus cabezas para identificarse como prostitutas del templo. Y si esas personas o una prostituta del templo con la cabeza rapada llegaba a conocer al Señor Jesucristo, a ser salva, a entender el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, entonces en el contexto cultural o en ese contexto cultural, Pablo dice, es mejor que se cubra la cabeza. Dice luego, porque el varón en el versículo 7, bueno, en el 6 dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y luego habla acerca de el hombre es la imagen de Dios y la mujer es la gloria del varón, aunque especifica después que no tiene que ver con el valor de las personas, que la mujer sea menos que el varón, pero también dice, también el varón procede de la mujer, pero es el orden que Dios ha establecido, el orden de autoridad que Dios ha establecido. En el versículo 13 dice, juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Si ustedes conocen algunas iglesias, las mujeres entran a la iglesia o al templo con un velo cubriéndose, ¿no? Interpretando estos versículos como que es algo que ellas deben de hacer para honrar a Dios. Yo creo que no sé si decir que es peligroso, en algunos casos sí es peligroso, no sé si en este caso, pero interpretar algo, sacar una doctrina de un solo versículo, ¿verdad? O de un solo pasaje como este, si no tenemos el respaldo de otros textos similares, tanto a veces en el Antiguo Testamento, qué dice, por ejemplo, Moisés, qué dicen los profetas, qué dicen los salmos, qué dice Jesús al respecto, qué dicen los apóstoles, qué dice Pablo al respecto, ¿verdad? Entonces, este tema es interesante que Pablo no lo discute o no lo escribe a otras iglesias. No lo encontramos el tema en la iglesia de Éfeso o de Tesalónica. No instruye a Timoteo o a Tito, que son pastores, al respecto de este tema en particular, ¿no? De que las mujeres se tengan que cubrir la cabeza cuando están en el templo o en la reunión de la iglesia. Entonces, yo creo que deberíamos mantener este texto como una instrucción particular a la iglesia de Corinto por el contexto cultural ¿cómo se llama?, de idolatría, de inmoralidad. ¿Algún comentario al respecto? Sé que no son versículos sencillos, pero ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario de esto? Adelante, Martín. Gracias, pastor. Una vez un hermano eh, Bueno, se lo que reúne, yo le entendí de lo que usted está era que las mujeres debemos usar velo. Eso fue lo que le entendí. Gracias, Mariluz. Ahorita escuchamos entonces a Martín también. Adelante, Martín. y este hermano se congrega en una iglesia donde hacen eso y las mujeres se ponen un velo. Y él me dijo, es que es a causa de los ángeles, porque ya ven que el versículo dice ahí eso, ¿no? Por causa de los ángeles. Y me decía él, y es que tenemos que venerarlos como una especie de idolatría, pues. Y le mostré este ¿Venerar a los texto de, ángeles? ajá,
que por causa de los ángeles. Y le mostré este versículo de Colosenses capítulo 2 versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchada por su propia mente carnal. Y le comentaba que ese texto en ninguna manera está diciendo a que veneremos a los ángeles, que porque los ángeles ven, sí, en ese sentido son consiervos nuestros, ¿verdad? Y los que han de heredar la salvación, dice la palabra de Dios, pero no es esa la interpretación que por venerar a los ángeles las mujeres se deben de poner un velo en la cabeza, porque el texto dice por causa de los ángeles. Y en otro versículo de Colosenses 2:18 podemos ver, nadie prive vuestro premio, afectando humildad, rindiendo culto a los ángeles, vanamente hinchado por su mente carnal. Entonces, eso dice cuando ore o profetice, pero ellas lo usan todo el tiempo hasta para entrar al baño, ¿no? Ahora, no dicen, no, las iglesias de Dios no son contenciosas, no tienen esa costumbre. Entonces, si hay hermanos en donde quieren hacer eso, pues no tenemos que ser contenciosos tampoco, pero ya querer imponerlo como una regla ya es legalismo, ¿no? Porque como dice el pastor, eso solamente se muestra en la carta a los Corintios, en ninguna otra parte vemos eso mismo. Y vemos que el pelo le es como un velo a la mujer, ¿no? Gracias. Sí, correcto. Le es honroso a la mujer dejarse crecer el cabello. En ese sentido, no necesitaría cubrirse la cabeza en el contexto de los corintios que habíamos comentado. ¿Alguna otra pregunta o comentario al respecto? ¿Qué piensan? ¿Alguna otra observación? Um, Hoy en día tenemos esta cultura, o más bien la cultura del día de hoy. Ustedes escuchan hablar de, ¿cómo se llama? Igualdad, al mismo tiempo de diversidad. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, Paridad, ¿sí? Paridad de género en el tema de posiciones en el gobierno. Eh, Reclamar derechos para que las mujeres sean iguales que los hombres. Y en algunos sentidos hay cosas muy vagas al respecto, pues. También en nuestra cultura, o lo que vemos pues yo creo que en la agenda de las tinieblas en el día de hoy es esa, ¿cómo puedo decir? Ese espacio de confusión entre hombres y mujeres, ¿verdad? Cada vez ese espacio de confusión o de un espacio borroso, ¿sí? De alguien que no se sabe si es hombre o si es mujer, o si le gustan los hombres o le gustan las mujeres, o si es binario o no binario, o hay tantos términos ahora que son muy absurdos, ¿no? Sí me explico al respecto a esto, ¿no? Ese espacio que hoy vemos tanto en el vestido, en el cabello, en los nombres, ¿verdad? Ahora muchas personas se ofenden porque les llaman por su nombre, si es mujer o si es hombre, y ahora se ha definido como magistrade, ¿verdad? Una persona que asesinaron recientemente porque no se identifica como mujer, pero tampoco como hombre, entonces es un espacio intermedio eh, confuso al respecto, ¿verdad? Y cada vez hay más personas que se ofenden por no ser definidos en este espacio intermedio,
hay mucha sensibilidad, pues hay personas muy sensibles al respecto y la sociedad está así con las uñas respecto a estos términos, pero en las escrituras eh, Pablo pone esto bien definido, tanto aquí en Corintios, en el 11:3, habla del varón y la mujer. El Señor Jesucristo menciona que varón y hembra los hizo. Pablo menciona que el matrimonio es el hombre y la mujer, ¿verdad? No hay espacio para esa confusión o ese espacio de neutralidad. Y cuando en la cultura de los corintios hablamos de inmoralidad y ese espacio de confusión, existía pues también por la idolatría, por la inmoralidad, y Pablo regresa al formato inicial o al formato definido por Dios respecto a la autoridad y a la definición del matrimonio y el lugar que cada persona tiene, ¿no? Y de ahí yo creo que viene la enseñanza por causa de ese espacio borroso en la cultura de los corintios. Un hombre es un varón y estas son sus características, y una mujer es una mujer y estas son sus características, y este es el matrimonio, está formado de un hombre y de una mujer. Bueno, ¿algún otro comentario al respecto? ¿Qué piensan? Y de hecho, bueno, hay algunas cosas donde eh, la mujer es correcto que sea igual al hombre, ¿verdad? En derechos, digamos, ustedes saben que las mujeres o la mujer fue menospreciada o ha sido menospreciada por mucho tiempo, de muchas formas. Una de ellas, estoy pensando, por ejemplo, que no tenían derecho al voto, ¿verdad? No tenían derecho a votar, y eventualmente tienen también ese derecho. En México creo que fue no muy lejano, creo que había leído, si alguien sabe el dato, creo que es 1960 y tantos, cuando las mujeres tuvieron el derecho a votar, pero antes no lo tenían. Y cosas como esas no son inadecuadas, pues son correctas, pero hay otras donde la mujer es imposible que sea similar al hombre o igual al hombre, o que el hombre sea igual a la mujer. Entonces se crea ese espacio de confusión neutro o gris en medio de los dos, hombre y mujer. Bueno, ¿algún comentario? ¿Qué piensan de esto? ¿Alguna observación? ¿Algo que me esté brincando, que no esté comentando? Nada más subrayar que no se dijo que era necesario usar velo, ¿no? Para las mujeres. Que no se dijo que era necesario. Sí, que fue lo que entendió la hermana Mariluz, que había que usar velo. Sí, no es necesario en el contexto actual que una mujer en el templo o en la iglesia o en la congregación se cubra con un velo. Eh, no es necesario. Dios le ha dado el cabello, este, y le ha dado en el caso de un matrimonio al hombre como cabeza de la mujer. ¿Alguien más? ¿Alguna otra observación? Pablo se encamina entonces en los siguientes versículos, como habíamos dicho anteriormente, a mencionar la comunión, el tema de la comunión. Había dicho en el capítulo 10 que no hemos de ser partícipes con los demonios, ¿verdad? En la mesa de los demonios, hablando acerca de la idolatría y de lo ofrecido a los demonios, y, y al contrario, trae a la mesa o trae al tema lo opuesto, que es la comunión en la iglesia celebrando la Santa Cena. Y antes de mencionarlo, como los textos que leemos regularmente del 23 al 26,
Dice el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Ya lo había Pablo mencionado desde el capítulo 1, las divisiones. 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ya vimos también esa palabra, ser aprobados, respecto a la fe en el capítulo 10. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Cuando Pablo trae este tema de la comunión o del compañerismo, ese es uno de los objetivos de la iglesia, uno de los objetivos de reunirse los creyentes en medio de un grupo de otras familias de creyentes es el compañerismo, es el compartir, es el traer lo tuyo y compartir, ser generosos en este caso de la comida, pero también eh, el diálogo, la amistad, el amor, la interacción, ¿verdad? Las oraciones y Pablo les llama fuertemente la atención porque la iglesia a los corintios o de los corintios, quiero decir, no se reunía para eso, estaban juntos, quizás estaban juntos en un salón o en una casa, sí, pero no había compañerismo verdadero, no compartían los alimentos, eran egoístas, estaban pensando en sí mismos, estaba la iglesia dividida, había un lugar donde estaban congregados, pero no había un solo corazón, no había un mismo corazón para compartir y estar unidos teniendo a Cristo como la cabeza, ¿verdad? Y entonces Pablo les llama la atención y dice, eso que ustedes hacen de comer, entre comillas, juntos o celebrar la cena del Señor, dice, eso no es cena del Señor. Dice, ustedes se reúnen y no piensan en los hermanos, no piensan en compartir juntos. Habíamos hablado que originalmente era un solo pan, ¿verdad? No eran panecitos o no eran muchos panes, sino era un solo pan y ese un solo pan se compartía con todos. Entonces alguien le pellizcaba o le tomaba su trozo de pan y lo compartía. Eso es la esencia del compartir, esa es la esencia del compañerismo, compa compa compartir lo mismo, tanto en el sentido físico, pero también en el sentido espiritual y de unidad, de fraternidad y de amor. Y aquí los corintios se reunían, pero no eran capaces de esperar a los otros hermanos, porque decían, no, aquí está el pan, aquí está la copa, yo tengo hambre ahorita y no voy a esperar y lo que quiero es comer y como hasta saciarme y tomo hasta embriagarme. Y Pablo les dice, eso que están haciendo no es la esencia de celebrar la cena del Señor. Eso no es la cena del Señor. Bueno, yo creo que ya llegó la hora, ¿verdad? Ya son 8:30. Yo creo que podemos tocar este tema la próxima semana. Si tienen algún comentario final o dudas, preguntas. Yo sobre el versículo 19, pero podemos, si puedes abundar la semana que entra, estaría toda. Que es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Si quieres, sí lo comentamos la próxima semana. Muy bien.